Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches si lo vemos más tarde. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, la prioridad sobre todo lo vamos a centrar, como veis en el título, en un aspecto que en mi trading al menos lo utilizo muchísimo y de hecho es gran parte de mi forma de operar. De hecho, interviene mucho en si estoy tomando una direccionalidad alcista o bajista. Y pues como podéis leer es en la apertura. La apertura para mí es probablemente el precio más importante que tenemos dentro del mercado, ya que para mí es la que determina un poquito por dónde va la fuerza del día, ¿no? Si estamos alcistas o bajistas, lo determina un poco el movimiento inicial o el movimiento que hace a partir de la apertura americana. En el caso mío es la sesión americana, ya que es la sesión que yo opero, ¿no? Habitualmente. Pero obviamente si estuviéramos operando la sesión europea, estaríamos hablando de la sesión europea. Si estuviéramos en la sesión asiática, estaríamos hablando de la apertura asiática. Por lo tanto, pues un poco, ahora hablaremos un poquito del aspecto, iremos al gráfico para que veáis cómo funciona, no sin antes recordaros, como siempre, que le deis al like, que siempre es de agradecer, que recordar pues que cualquier gesto, ya sea compartir el vídeo con cualquier grupo, amigo, vecino, compañero o red social que tengáis, nos da esa gran ayuda para poder seguir creciendo y que YouTube cada vez también nos vaya posicionando mejor y que de esa manera podamos llegar cada vez a más personas. Al igual también recordaros que la persona que quiera estar interesada, pues ya sea entrar a la academia, consultar algún tipo de asunto, cualquier cosa que quiera comentar conmigo, obviamente cualquier precio, lo que sea, pues simplemente tenéis todos los canales de contacto en la descripción, así que me tenéis por vuestra disponibilidad sin ningún tipo de problema. Grupo de Telegram público estoy yo, el Instagram, tenéis el correo también, no hay problema ninguno. Así que os dejo con el vídeo y espero que os guste. Así que nada, un saludo a todos y hasta luego. Ok, como veis ya estamos aquí en el gráfico, ¿vale? Simplemente este es mi gráfico habitual de operativa, sin más, un gráfico de 15 minutos a la izquierda, un gráfico de 1 minuto a la derecha, ¿vale? Simplemente para que veáis un poquito pues, cómo funciono yo a lo largo de mi operativa habitual de todos los días. Simplemente me fijo, sobre todo en el gráfico de la izquierda, es el gráfico al que más importancia le doy. Si me veis habitualmente en los premercados, ya sabéis que actualmente estamos haciéndolo para la empresa de fondeo de Winbase, ¿vale? Obviamente estamos probándola. Yo es una empresa que realmente la acabo de conocer hace cuestión de una semana, entonces todavía no os puedo dar una información clara de esto sí, esto no, es buena, es mala, no lo sé. Lo único que sí, pues que de momento el que quiera seguir viendo los directos premercado conmigo están abiertos y de forma gratuita en el canal de Winbase en YouTube, así que ahí lo tenéis disponible y lo vamos compartiendo también por el canal de Telegram, que os recuerdo lo tenéis abajo en la descripción. Así que ahí nos tenéis para cualquier consulta. Una hora antes de la apertura americana, siempre estamos ahí disponibles para todos. Hoy nos hemos centrado, y por eso he diseñado este gráfico, lo he puesto así, que es un poco la esencia de todo, ¿no? Como siempre os digo, os lo suelo intentar recalcar, sobre todo cuando entran a la academia, uno de los aspectos más importantes en los que yo me enfoco es: no importa tanto cuánto indicador le llenes a la pantalla, que ya veis que yo generalmente suelo tener bastantes, pero no me fijo en ninguno realmente. Mi operativa no se basa en lo que pueda indicar cada uno de ellos. Realmente mi información se basa más en lo que veis en pantalla. Es simplemente qué está haciendo el precio, dónde está moviéndose y el por qué lo está haciendo. Entonces me enfoco básicamente en cómo se está moviendo el precio, ¿no? En este caso principal, como estáis viendo, es un gráfico de 15 minutos, un gráfico de 1 minuto, pero lo hemos extendido muy poquito y parece como si fuera mi gráfico habitual de 15 minutos. Obviamente lo he puesto para posta para que veáis un poquito en qué me enfoco yo. En este caso, como os comentaba, vamos a enfocarnos en las aperturas. La línea amarilla es la línea apertura americana, la línea azul, la ASEAN, está azul clarito, es la apertura europea, ¿vale? Eso lo tengo diseñado así por el rito Price and Shoring, es el que habitualmente veis en 15 minutos, ¿vale? El gráfico que veis aquí con los diferentes colorines son básicamente ese indicador, pero quitándole toda la parafernalia, ¿no? Quitándole todos los diseños de colorines y demás. Y entonces quedaría así, simplemente con las líneas, ¿vale? Este es el que yo tengo en 1 minuto, en 1 minuto lo tengo así. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Nos vamos a centrar sobre todo en esos precios que están marcados ahí. Si nosotros vemos lo que ha pasado durante la semana, que la semana empezó el día 1, ¿vale? Si nosotros vamos el día 1, ¿vale? Vamos a suponer que empezamos aquí, por ejemplo, ¿no? Día 1,
y entonces empezamos aquí, ¿no? Entonces empezamos a ver apertura europea, apertura americana. ¿Qué pasó durante la apertura? Como veis, esto siempre tiene un enfoque bastante simple, ¿no? Al final, yo tengo la apertura europea y le doy una importancia que para mi gusto, repito, para mí tiene mucha. Para mí no es lo mismo un mercado que empieza bajando o que empieza subiendo y que está haciendo gestos, ahora veremos cuál es la importancia de qué gesto haga o cómo, en función de la apertura. En este caso potencial yo siempre tengo en cuenta un detalle importante y es cuando yo tengo una apertura, ¿vale? La tengo ahí, el mercado, si me empieza subiendo y veo que no tiene fortaleza, que pueda empezar a hacer movimientos de este estilo, ¿qué es lo que pasa? Yo me estoy enfocando sobre todo en qué, en que aquí veo que no tiene fuerza, en que aquí veo que está mostrando debilidad y obviamente ¿qué estoy buscando? Estoy buscando que obviamente esta zona está funcionando de movimiento de resistencias, el que esté utilizando el resistencias como tal, o simplemente un precio de venta, si está enfocándose más conmigo, o un precio concreto que a lo mejor es importante y de esa manera después lo utilizan para venderse. Es decir, han buscado manipular por arriba para acabar realmente en el movimiento que realmente estaban buscando, en este caso venta, ¿no? El modo de ejemplo que habéis puesto aquí. Lo mismo pasa al contrario, a lo mejor el mercado lo que quiere es manipular por debajo. ¿Qué es lo que hacen? Un gesto inicial bajista, el cual el mercado lo que hace es buscar un gesto potencialmente fuerte a la baja, de manera que nos hagan un poco el mismo gesto. Pueden hacerlo como lo hemos mostrado antes, que es simplemente un gesto de manipulación para a partir de ahí sí posicionarse y seguir, pueden hacerlo así, pueden hacerlo con una especie de hombro, cabeza, hombro, invertido en este caso, en el que hicieran a lo mejor un gesto, hacen un extra y a partir de ahí lo que hacen es a lo mejor un gesto de hombro, cabeza, hombro para ya continuar, ¿no? Obviamente no tienen por qué hacerlo tan descarado, pero, o que quede tan bonito como lo he dibujado yo aquí, pero la idea principal es que os quedéis con el gesto, ¿no? El hecho de que tengamos una zona que claramente vemos que está funcionando, vemos que a partir de aquí el mercado ya no quiere continuar bajista y a partir de ahí podamos darle la vuelta. ¿Dónde sería el precio ideal o el precio más adecuado? Porque ideal siempre lo va a marcar vuestro propio plan de trading, como siempre os repito en cada directo y en cada vídeo. Eso es personal y eso depende de cómo lo tengáis planificado cada uno, pero el precio ideal para mí sería realmente la apertura. Obviamente a partir de ahí es donde tienen más predisposición o la estadística es más favorable a favor de cierto movimiento. Entonces utilizo mucho la apertura para este tipo de movimientos, este tipo de cambios. En el momento que veo que el movimiento bajista, por ejemplo, como en el dibujo actual, no tiene fuerza, entonces nos posicionamos apertura y continuamos, ¿no? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque eso es básicamente lo que para mí tiene mucha importancia la apertura, es en lo que más me fijo. Fijaros aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Día 1, estamos hablando del lunes, ¿qué hizo? Pues obviamente, si nosotros ponemos aquí, fijaros, movimiento de manipulación, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso directamente rompe, sin más. A partir de ahí, ¿qué hace? Mucho gesto de movimientos de manipulación, es decir, el mercado sí está haciendo gestos de no puedo, estoy lateralizando y demás, pero ¿qué pasa cuando llega la apertura? Cuando llega la apertura no, la apertura es la que le dice, no, hasta aquí, me rompe el mínimo anterior. Y a partir de ahí, por más que el mercado hace un gesto de retroceder, ¿qué pasa? En ningún momento sube, en ningún momento me llega, ni siquiera toca la apertura, por lo tanto, después de hacer otro gesto de bajada, pues ya a partir de ahí el mercado rompe y el mercado americano baja. ¿Qué es lo que hace? En la apertura europea ya me estaba determinando que esto tenía predisposición bajista, pero ¿qué pasa en la sesión americana? 3/4 de lo mismo. Un primer gesto bajista, manipulan el último máximo, me lo manipulan, rompen stop de esos máximos anteriores, limpian la zona y a partir de ahí, ¿qué hacen? Me demuestran que quieren caer, vienen a visitar la apertura funciona como hemos visto que funciona y a partir de ahí, ¿qué? Doble gesto de apertura y para abajo. ¿Qué ha funcionado aquí? La apertura, madre mía, la apertura tanto en europeo como en la sesión americana, pero en ambos casos ha funcionado la apertura, ¿vale? Entonces, como veis aquí, a partir de ahí el mercado pues se descalabra y listo, ¿no? Entonces, esto por un lado. ¿Qué pasa cuando venimos al siguiente día? El siguiente día es un caso bastante típico, habitual en la sesión europea cuando no tienen fuerza o cuando no hay volumen. En este caso potencial, ¿qué es? Simplemente veis que aquí todo el rato es básicamente un lateral en esa apertura, ¿no? Todo el rato es básicamente lateralizando. Esto no nos aporta ningún tipo de información. Lo único que nos está dando información es de, ojo, cuidado, que esta apertura puede ser importante en un futuro. Ok, nos quedamos con que puede ser importante.
A partir de ahí, ¿qué pasa? Sesión americana. Fijaros lo que hace la sesión americana. ¿Qué ha hecho la sesión americana? Decirme, evidentemente no te he dicho yo que la apertura europea estaba siendo importante. Lo único que ha hecho aquí es una ligera manipulación por debajo. ¿Ha roto algo? No, como os digo, mientras que no rompa nada importante, el mercado no está vendido. Por lo tanto, ¿qué ha pasado aquí? Manipulan por debajo y después, ¿qué pasa? El posicionamiento está en la apertura. Está clarísimo que está en la apertura. Posicionamiento, bajo, me compro. Bajo, me compro. ¿Dónde rebotó todo el tiempo? Todo el tiempo rebotó en la apertura. Por lo tanto, en el momento, sobre todo a final de sesión, rebota en la apertura y para arriba, ¿no? Pues esto es un poquito el cómo utilizo yo este tipo de apertura. Obviamente aquí en este caso tendríamos que estar pendientes de pues, cosas importantes, ¿no? Un psicológico del 300 que podría frenar el mercado. En este caso también tuvimos noticias, por lo tanto todo influye un poquito. Pero la idea principal es eso, que tenéis que quedaros con que la apertura es un nivel que suele funcionar muy bien. ¿Qué pasa el siguiente día? El siguiente día empezamos con una apertura europea, en la cual también empezamos a la baja, me manipulan la apertura, me manipulan por arriba la apertura. ¿Por qué digo me manipulan? Porque nos demuestra debilidad, no es capaz de romper y se vuelve a posicionar por debajo de la apertura. Es decir, estamos vendidos. Ha demostrado debilidad, no tenía fuerza para continuar subiendo. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Pues lo único que tenemos es, respetamos la apertura de momento, pero a la baja. ¿Por qué? Porque por arriba no han tenido fuerza para romper. Perfecto, pues precio de venta y para abajo. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Nada, venta, todo el tiempo venta. ¿Ok? Esto, como veis, bastante sencillito. Vamos a ir muy rápido porque realmente no es muy complicado, muy complejo de ver, pero para que veáis que realmente todo tiene más o menos sentido, ¿no? En la apertura americana, ¿qué es lo que pasa? Primero empiezan bajando. Como veis, si nos centramos en la apertura, que es la amarilla, en la apertura americana empiezan bajando, hacen varios gestos de movimiento bajista, vuelven a la apertura, vuelven a mostrarnos debilidad, pero ¿qué es lo que pasa? Vuelven a mostrarnos debilidad, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Veis que aquí ya empieza a romper? Aquí ya nos está diciendo, ojo que nos podemos a cambiar de lado. ¿Por qué? Porque nos está rompiendo los máximos anteriores. Aquí estaba yendo a buscar liquidez. Aquí donde lo que nos demostró fue, ojo, porque por debajo tampoco quiero romper. Cuando aquí te está demostrando que por debajo no quiero romper, la apertura aquí ya te está demostrando, ojo, que puede ser alcista. Esto es lo de siempre, no lo sabemos nunca a ciencia cierta, pero ya tenemos una probabilidad de, ojo, que a partir de ahí hacia adelante, la probabilidad puede ser que esté más por arriba que por abajo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? El mercado se decanta por el movimiento bajista, pero en ningún momento acaba de romper. Aquí hacen un gesto bajista, aquí simplemente lo que hacen es un movimiento potencialmente alcista, no rompen y a partir de ahí, ¿qué pasa? No rompen estructura de nuevo por debajo. Cuando se posicionan venta, pues obviamente volvemos al camino anterior. Aquí no ha sido capaz de mantener la directriz, esto me rompe la directriz alcista que llevábamos, con lo cual volvemos al camino anterior, es venta, 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 porque de momento la directriz alcista no se mantiene y por encima, aunque rompieron los máximos anteriores, tampoco nos ha demostrado fuerza, es decir, ha mantenido una predisposición bajista. Por lo tanto, lo único que estamos valorando aquí, como siempre, es mantenemos por encima o por debajo de la apertura. Por eso digo, repito, la importancia de la apertura. Aquí en este caso me vuelve por debajo, vemos que está rompiendo la directriz bajista, perfecto, pues entonces en el momento que vuelve a retestear, apertura venta. Que vuelve a retestear, apertura venta. ¿Por qué? Porque en todo momento me está haciendo un mínimo inferior al anterior. Me vuelve a hacer un mínimo inferior al anterior. Por lo tanto, en todo momento me está diciendo venta. Aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, bastante sencillito. Obviamente esto debería tener más cosas, más confirmaciones. Por eso repito, esto ya tiene que tener un plan de trading por vuestra parte y simplemente validarlo con este tipo de confirmaciones. Esto sirve como confirmación para algo que estéis planteando vosotros ya de entrada, con vuestros propios gatillos, con vuestra forma de operar, ¿vale? Esto después depende de cada uno, como siempre digo, esto es vuestro criterio, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Apertura es bastante simple. Aquí, pues 3/4 de lo mismo, tenemos un punto de control que nos puede funcionar, que es este, a partir de ahí empieza bajando, ok, estamos por debajo de la apertura, pero ¿qué es lo que pasa? Empieza a bajar, repite máximo, empieza a bajar otra vez, pero ¿qué es lo que pasa? En ningún momento me está demostrando fuerza, es decir, no estamos bajando. Por lo tanto, no hay predisposición bajista. ¿Esto qué implica? Que cuando me logre romper por arriba, la predisposición está por arriba.
Me lo rompe aquí, pues a partir de aquí, aunque hubieran venido a visitar la apertura, que lo hacen más tarde y con un gesto mucho mayor o más fuerte, la predisposición en todo momento era, cuando llegara aquí, volver a pillar el gesto comprador, apertura y para arriba. Yo lo que hago en estos casos es, cuando empieza a romper a la baja, espero a que el mercado haga la manipulación por debajo de la apertura y cuando vuelve es cuando me incorporo en la apertura a buscar el movimiento natural. Repito, movimiento natural es el movimiento alcista porque me está confirmando el gesto alcista al romper el punto de control. Por lo tanto, apertura americana hacia arriba, o en este caso apertura europea hacia arriba y punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la apertura americana? Y si la mosca también se va, usted quiere aprender trading, también la mosca. En la apertura americana, es que aquí no hay nada que decir, ¿no? El mercado hace una primera vela de manipulación, esto fue el día de ayer y ya con esto terminamos. Y fijaros, una vela primera bajista, a partir de ahí se da la vuelta y no vuelve a visitar la apertura en todo el día. Por lo tanto, aquí obviamente era un día totalmente comprador, el que lo hizo y se compró a partir de romper el punto de control, que podría valorarlo a partir de aquí, pues obviamente era compra 150 y para arriba, ¿no? Aquí ya no había mucho más que contar. El que quiso comprarse aquí o el que vio que la predisposición era alcista a partir de aquí, pues obviamente se hizo toda esta subida que a partir de ahí pues ya veis lo que hizo, ¿no? Por lo tanto, pues ningún tipo de problema, todo funciona más o menos de este mismo sentido. Y nada, pues si queréis, a modo de ejemplo, esto lo podemos utilizar para prácticamente todo. Si ponemos aquí, por ejemplo, vamos a irnos, no sé, al petróleo, al micro del petróleo, por ejemplo. Para que veáis un poquito la idea, el ejemplo al final no deja de ser un poco lo mismo. Siempre esto funciona todo igual. Entonces, realmente si nosotros valoramos la misma idea, el enfoque es muy lo mismo. Vamos a ir muy rápido, pero para que veáis un poco el enfoque, siempre funciona igual, ¿vale? Primer gesto alcista, vuelve, me rompe el punto de control. ¿Eso que implica? Movimiento bajista, estamos pensando en venta, el mercado ya me ha posicionado venta. Cuando intenta romper, mientras que no me rompa el punto de control que lo tenemos aquí arriba, la predisposición con la apertura es en todo momento venta, venta, venta. A partir de ahí no os digo nada que pasó. En la apertura americana, aquí no hay nada. Nunca visita la apertura, por lo tanto, predisposición bajista, aquí no hay mucho más. Era venta y punto. Lo mismo pasa con la apertura europea del día siguiente. Lo mismo pasa con la apertura americana del día siguiente. Como veis, en ningún momento visita la apertura. Es decir, en todo momento estamos tendencia bajista. ¿Por qué? Porque no visita ni la apertura. Es todo el rato buscar ventas, ventas, ventas. En el caso este, 3/4 de lo mismo. ¿Lo veis? Al final, ¿qué pasa? Viene, visita, me ha roto por arriba el punto de control. Me lo ha roto ligeramente. ¿Esto es suficiente para validar una rotura al alza y por lo tanto un punto de control roto para poder subir? No, si no me está rompiendo nada de forma clara. Fijaros que realmente del máximo no está rompiendo claro nada. ¿Y cuál es el problema? Me lo confirma esta rotura por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento, hasta que yo no lo vea claro, de momento esta rotura ya me dice, ojo, porque por arriba no estamos rompiendo. Es decir, si vuelve a visitar la apertura, lo sensato que es, sigo vendiendo, me está rompiendo por debajo de nuevo. Que efectivamente es lo que después nos confirma más tarde, ¿no? Apertura americana, 3/4 de lo mismo, manipula, pero ¿qué es lo que pasa? Último máximo, no me ha roto nada, por lo tanto, estoy esperando o que me rompa arriba, o si no, cuando vuelva a la apertura, ¿qué hago? Venta, es lo más sensato, la venta es lo que prioriza, hace un gesto primero de intentar romper, sigue sin romper los máximos anteriores, por lo tanto, ¿qué hago? Venta y obviamente podemos pillar el movimiento de continuación, apertura hacia abajo. Obviamente estamos hablando de que targets tenéis muchos. Estamos hablando de que si estás entrando en apertura 68.34, el mantener una posición mucho más allá del 67.50, estamos hablando de una caída de prácticamente $1 completo, es una caída lo suficientemente fuerte como para al menos estar ya protegidos, ¿no? Se nos da la vuelta. ¿Cuál es el primer detalle importante? Nos rompe un punto de control. Aquí ya que estamos pensando, ojo que me está cambiando el chip. Efectivamente, viene a la apertura, comprados en la apertura, sin ningún tipo de duda. Como veis, vamos jugando con la apertura. En todo momento esto es simplemente apertura, punto de control, me lo rompe, cambio de sentido. No lo rompe, apertura para el mismo sentido que tenemos. Ya está, no tiene más misterio que esto. Como ves, es bastante sencillo, no complico mucho la vida, simplemente fijaros si está rompiendo o no un punto de control y a partir de ahí seguimos el movimiento. Apertura europea, empieza alcista, ¿me rompe un punto de control? Sí, estamos alcistas, por lo tanto, cuando vuelva a la apertura, dejamos que manipule y ¿qué hago? Posicionamiento comprador en la apertura, no tiene más misterio, de ahí para arriba, perfecto, ¿no? ¿Qué pasa en la siguiente sesión americana? Y con esto sí que terminamos.
3/4 de lo mismo. ¿Me está rompiendo punto de control por arriba? Sí. Cuando vuelva a la apertura, ¿qué haremos? Como prioridad compradora. La única duda que podemos tener es con este máximo que tenemos aquí, porque me está dejando un máximo inferior y entonces a partir de ahí empieza a caer. Ok, ¿podemos tener dudas? Puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelva a la apertura, ¿me compro del tirón? Tenéis las dos opciones. Aquí estaríamos al 50-50. Podríamos comprarnos porque obviamente estamos teniendo un gesto bajista, pero no está rompiendo el punto de control por debajo, que sería este, pero tampoco me está rompiendo nada importante por debajo como para pensar que estamos realmente vendidos. Por lo tanto, ¿qué hago? Prioridad alcista. ¿Podemos comprar? Sí. ¿Me lo confirma qué? Que no es capaz de romper nada por debajo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Prioridad alcista. En la apertura, cada vez que vuelva, pues volvemos a comprar. En este caso queda lateralizando y no nos da pérdida, pero estamos bien. Así que, por lo tanto, de momento que estamos, como veis, es una continuación bastante clara, bastante obvia y sin más, espero que realmente os sea de utilidad. Espero que realmente le deis valor y como ya os he recordado al principio, cualquier duda, cualquier pregunta y cualquier gesto, en la descripción tenéis todos los canales de contacto, igual que el que quiera entrar a la academia, el que quiera valorar si quiere preguntarnos por cualquier precio, el que tenga realmente cualquier consulta, pues nos la puede dejar sin ningún tipo de problema. Recordar el like, importante que estéis compartiendo este tipo de vídeos con cualquier persona, amigo, grupo o red social que tengáis. Por mi parte, que tengáis muy buen fin de semana, perdón. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego.